Y hoy 21 de abril, siendo las 7:03 de la noche, damos inicio. ¿Me escuchan bien? Primero quiero confirmar que me estén escuchando perfectamente bien. ¿Me escuchan perfectamente bien, muchachos? Sí, señor. Bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, que volver aquí al micrófono y mi nombre es José Leonardo Ramírez Echavarría, soy el tutor del curso de Sistemas Dinámicos. Yo soy de formación, yo soy ingeniero electricista. Tengo 3 especializaciones, una de ellas en control automático, otra en gestión energética y otra en gerencia de proyectos, una maestría en control y robótica y un doctorado en ingeniería eléctrica. Estoy vinculado a la universidad desde el año pasado. Ya digamos que este es mi segundo semestre de vinculación con la universidad, y en este curso pues también tuve la oportunidad de estar el semestre pasado. O sea que ya tenemos un poco de experiencia, recorrido, y pues la idea es poner todo esto al servicio de los estudiantes. Nos convoca hoy la webconferencia de la fase de modelado de sistemas. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Cuál es la idea? La idea es dar una mirada a la presentación del curso, también contarles a ustedes la participación en los foros, pues aunque ya ustedes no son estudiantes nuevos, ya llevan varios semestres en la institución. Ustedes saben la participación en los foros, ya saben que cuando hay una webconferencia se carga en la web, se carga el link. Este semestre que estamos utilizando el Team, pues todas las webconferencias son por Team, y tienen la finalidad de explicar el tema, dar una breve explicación de lo que es el tema, la temática, pero también hay, digamos que, atenciones sincrónicas. Por aquí tengo anotadas, voy a decírselas ya y también las digo ahorita más luego. Ya están en el foro. En el foro están los días que tengo atención sincrónica, y es los lunes de 8 a 9 de la noche y los jueves de 7 a 8 de la noche. Pues son jornadas nocturnas, buscando que la gran mayoría pueda después de su jornada laboral. Entonces son atenciones sincrónicas donde voy a estar conectado en el Team, atendiendo dudas o inquietudes acerca de la temática del curso. Voy a suspender voy a compartir pantalla con respecto pues a la presentación. ¿Me confirman ahí? Fase 2, sistemas dinámicos. ¿Están viendo esa diapositiva? ¿Ven ahí esa diapositiva, muchachos? Que dice fase 2, Medellín, 21 de abril del 2023. Sí, señor. Bueno. Entonces, esta misma presentación la colocaré así tal cual como está. La colocaré en el foro, y también colocaré la grabación de este encuentro para los estudiantes que de pronto no tienen la oportunidad de conectarse, no pueden, o en fin, cualquier situación que se presente, que el estudiante no se pueda conectar. Entonces, esta, esta, esta fase trata básicamente del modelado de sistemas dinámicos. Cuando hablamos de un sistema dinámico, hablamos de un sistema que se está moviendo, hablamos de un sistema que se mueve. Entonces, ese modelado puede ser de un sistema electromecánico, puede ser de un sistema masa-resorte, puede ser de un motor de corriente directa, puede ser el modelado de un circuito eléctrico con solamente resistencias,
Perdón. O puede ser el modelado de circuitos con bobinas, condensadores y algunos elementos que hagan parte pues, adicionales de un circuito de corriente alterna. Entonces, nosotros el modelado lo podemos aplicar a cualquier planta. Por ejemplo, un sistema de llenado de tanques, nosotros podemos modelar un horno que calienta para incubar pollos, por ejemplo, lo podemos modelar. Una caldera se puede modelar. El fluido de un tanque para controlar ciertos procesos en una empresa, podemos modelar todo eso. Entonces, todos esos sistemas que se mueven, que están con un fluido, en fin, se pueden modelar. En términos generales, ese es el mensaje que quiero transmitir aquí. En el modelo de sistemas siempre se tiene unas variables de entrada y unas variables de salida, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos conectando a un motor de corriente directa, pues las variables de entrada puede ser el desplazamiento, puede ser el desplazamiento del rotor, puede ser el voltaje, la frecuencia de la red eléctrica, puede ser la entrada, y la salida puede ser el desplazamiento, la velocidad angular, puede ser la velocidad del motor, esa puede ser la salida, ¿cierto? En un sistema de llenado de tanques, por ejemplo, nosotros podemos tener una variable de entrada, puede ser el agua que esté cayendo en el tanque, y una variable de salida, la cantidad de flujo que esté a través de una tubería, ¿cierto? O una variable de salida puede ser el nivel del tanque del agua, ¿cierto? Entonces, uno siempre define qué es lo que uno quiere controlar. Normalmente lo que uno controla es la salida. Eso es lo que uno controla. La salida es lo que uno debe controlar en un sistema, ¿cierto? Y para eso uno lo modela, para mirar cómo puede, digamos, a través de un sistema matemático, emular un sistema que fuera casi como real. En este modelado de sistemas, existen sistemas de una sola entrada y una sola salida, que se llaman sistemas ISOs. Tiene una sola entrada y una sola salida. Pero también sistemas que tienen muchas entradas y muchas salidas, ¿cierto? Y eso se llama sistema MIMO. Muchas entradas o múltiples entradas y múltiples salidas, ¿cierto? Entonces, para modelar un sistema, nosotros podemos tener un sistema en lazo abierto o un sistema en lazo cerrado. El lazo abierto es cuando nosotros no estamos controlando la señal de salida, ¿cierto? Por ejemplo, un sistema en lazo abierto es una lavadora. Cuando uno programa una lavadora, uno lo programa es por tiempo, uno lo programa por cantidad de mugre que quede en la ropa, me disculpan la expresión, y la lavadora tampoco lo hace. Usted lo programa para que lave ropa suave o lave ropa dura, el nivel del agua y pare de contar. Y cuando pase ese tiempo, independiente de cómo esté la ropa, la lavadora para, ¿cierto? Eso es un sistema en lazo abierto. Mientras que un sistema en lazo cerrado, vamos a ver si yo puedo mover un poquito esto. Bueno, esto no me corta. Un sistema en lazo cerrado es este sistema. Este sistema, vamos a mirar, a ver si me mueve un poquito. Listo, ahí están viendo, muchachos. ¿Estamos viendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, un sistema en lazo cerrado es aquel sistema donde tenemos una entrada y a un controlador. ¿Qué es este controlador? Es el elemento que va a medir la salida. Aquí tenemos la planta, ¿cierto? Y tenemos una realimentación que es el que mide. Voy a explicar esto con un ejemplo muy clásico.
supóngase que en un lazo cerrado esta es una greca de tinto. Y supóngase que la temperatura del tinto son, ¿qué? 70 grados, por decir alguna cosa, ¿cierto? Entonces, cuando en la mañana usted conecta la greca, aquí está entrando, ¿cuál sería la entrada? El voltaje que está conectando aquí al controlador, ¿cierto? La salida sería la temperatura del agua o del tinto, ¿cierto? Cuando ya esté. Entonces, cuando el tinto no ha hervido, pues la temperatura, eso hierve a los 100 grados, a los 90 y 30 grados, y luego, después, se apaga solita. Cuando llega a 100 grados, se apaga solita. Este sensor va temperaturando la temperatura. Cuando este sensor sensa que están los 100 grados, inmediatamente le manda la orden al controlador para que deje de actuar y apaga la cafetera. La cafetera se apaga totalmente y cuando ese sensor, este control de temperatura está midiendo, está sensando y la temperatura baja por debajo de 70 grados, inmediatamente se vuelve a prender y el tinto se vuelve a calentar. Entonces, esto lo que hace es que el tinto permanezca siempre constante. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un piloto de avión cuando digamos que el avión va a decolar y empieza a subir y después ya está en pleno en vuelo? ¿Qué es lo que hace? Controlar para que el avión no se baje ni se suba, ¿cierto? Eso es lo que hace el controlador, ¿cierto? Entonces, es un sistema cerrado cuando uno lo controla, el que tiene un controlador para poner unas condiciones determinadas de acuerdo pues como al proceso. Bueno, todos estos sistemas nosotros los podemos modelar. Todos estos sistemas, ya habíamos dicho que a través de representaciones que se pueden hacer fenómenos físicos, químicos, se puede medir el comportamiento de todos estos sistemas, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en un momento que vayamos a simular? Hoy en día, usted puede simular hasta la construcción de un edificio, la construcción de un puente, la construcción de cualquier prototipo. Es algo similar a eso. O sea, usted puede construir un sistema y modelarlo, un sistema masa resorte y modelarlo antes de construirlo, ¿cierto? Para eso se modela un sistema dinámico. Entonces, aquí tenemos un modelo de esa planta. Yo voy a seguir pues con el ejemplo de la greca, ¿cierto? La planta es la greca, ¿cierto? El bloque medidor es el sensor de temperatura que está leyendo aquí a la salida. Esta es la salida de la temperatura del tinto, ¿cierto? Y aquí hay un sistema de control que está siempre sensando, trayendo la temperatura del tinto. Está menor de 70 grados, siga prendido. Vuelve y sigue. Está menor de 70 grados, siga prendido. Ah, ya llegó a 70 grados, apague este controlador y se apaga la planta. ¿Qué es la planta? La greca, ¿cierto? Entonces, ese es un modelado de un sistema y nosotros podemos modelar todos los sistemas. Hoy usted va cuando hay esas ferias de esas construcciones, uno va a esas ferias de viviendas y le muestran cómo va a quedar la torre. ¿Por qué? Porque modelan el sistema de construcción de esas torres de apartamentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos hace eso? Tener una representación. Cuando usted modela, tiene una representación física, pero puede tener representación matemática, ¿cierto? Y usted puede modelar ese sistema y pueden predecir el comportamiento o la respuesta que va a tener en la modelación de un sistema. Aquí tenemos un lazo de control en lazo cerrado, pues que tenemos un control de llenado de un tanque. Entonces aquí tenemos una válvula que está llenando este tanque y lo que se va a controlar es la salida, ¿cierto? Entonces aquí hay un controlador que que está midiendo y sensando a través de unos elementos sensores el nivel del agua para tratar de que esto no se seque el agua. Cuando el agua esté más bajito, esta llave de aquí se abre
¿cierto? Se abre con mayor cantidad, de tal manera que siempre vamos a tener agua para estar suministrando a una tubería, ¿cierto? Ese es un control en lazo cerrado, ¿cierto? Uno puede controlar temperatura, puede controlar caudal, controlar un producto químico, cualesquiera elementos, ¿cierto? Puede hacer el control. Eh, este es una gráfica así más expresa de lo que es ese sistema. Este, por ejemplo, es un intercambiador de calor, que lo que estamos metiendo por aquí es un aire frío, por ejemplo. Aquí hay una válvula de vapor que la está leyendo. Aquí a esta válvula de vapor está leyendo a través de un sensor que viene aquí a la salida, a través de un termopar. Aquí hay un controlador que lee la temperatura. Entonces, la temperatura que está saliendo de este intercambiador de calor. Porque ¿qué es lo que nos interesa? El vapor caliente. Por ejemplo, esto es una caldera, por ejemplo. Hay en procesos químicos o en la industria que dice el vapor para que estas prendas queden bien teñidas debe estar a 40 grados, a 50 grados, a 60 grados, en fin. Entonces, ¿qué es lo que garantiza? La temperatura de ese vapor caliente que está saliendo por aquí. ¿Y quién la controla? Esta válvula a través de un fluido frío y esta válvula se abre o se cierra para que le entre un poco más de frío o se cierra para que no le entre frío a través del intercambiador de calor. De acuerdo, por aquí tiene una entrada de vapor de aire caliente en caso tal de que se requiera como un elemento y por aquí tiene un desagüe, una salida en caso tal de que ya el proceso pues esté, digamos, finalizado. Entonces son elementos de lazos de control que podemos simular. Entonces, como ya hemos dicho que los modelos se pueden representar en forma física y en forma matemática, entonces una representación adecuada se adapta a la mayoría de las situaciones según el caso, ¿cierto? Normalmente se puede hacer a través de una ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial normalmente es de segundo orden, la derivada segunda de W, que ¿qué es la W? La variable de salida con relación al tiempo más la primera derivada más el valor término independiente es igual a la variable de entrada. Es igual a la variable de entrada. Aquí está, digamos, las convenciones que tenemos. La variable independiente, la variable de salida y la variable de entrada. ¿Cierto? Recordemos que en un sistema nosotros tenemos la variable de entrada. ¿Cuál es la variable de entrada? En la greca, el voltaje se le está suministrando a la greca. La variable de salida, la temperatura del tinto. Esa es la variable de salida, ¿cierto? ¿Y cuál será la variable independiente en la greca? Que no dependerá, no depende de nada. Podrá ser que el nivel del agua de la greca, de eso no depende de nada. Podría ser una variable independiente. Otra podría ser ¿qué? El nivel del agua, otra podría ser la concentración de tinto, podría ser una variable independiente, no depende de nada. ¿De qué depende la concentración de tinto? De la cantidad de café que le eche, pues, pero ya eso es más de gusto, ¿cierto? En todo caso, lo que quiero expresar aquí es que para representar un modelo, yo debo tener una variable de entrada, una variable de salida y puede tener variables independientes y que normalmente se representa a través de una ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, aquí estos modelos pueden ser continuos o discretos, ¿cierto? La representación de un modelo de un sistema dinámico puede ser continuos o discretos. Continuos, una forma de onda, por ejemplo, la forma de onda seno o coseno, quiere decir que tiene valores entre 0 y 10 segundos o entre 0 y 60 segundos, ¿cierto? O tengo valores de la variable de salida. Discretos, que solamente me está dando unos valores.
¿cierto? Cuando el tiempo valga 1, él representa, cuando valga 2, cuando valga 3, cuando valga 4 y así sucesivamente, me va a dar unos valores. De resto, no hay ningún valor. Cuando valga 4.5, no hay ningún valor. Cuando valga 5.5, supongamos que el sistema esté calibrado para que cada minuto me esté dando la lectura de un valor. Supongamos que hay un proceso que estamos controlando y que cada minuto me da la temperatura del tinto, a manera de ejemplo. Entonces, al minuto me da la temperatura, al 2, al 3, al 4, al 5, pero al 4.5 no me da el valor. Eso si fuera un sistema discreto. Pero si fuera un sistema continuo, siempre voy a tener yo la temperatura del tinto, independiente del tiempo que sea. Puede pasar 1 segundo, 2 segundos, 3 horas, 4 horas, siempre voy a tener la temperatura del tinto, ¿cierto? Es un sistema continuo, a diferencia de un sistema discreto que solamente me va a dar valores en determinado momento. Bueno, estos sistemas dinámicos pueden ser lineales o no lineales. Aquellos lineales es que va a dar la respuesta es lineal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir lineal? A medida que aumenta la entrada, en esa misma proporción aumenta la salida, ¿cierto? Eso es lineal. A medida que aumenta una variable, también aumenta la otra. Y un sistema no lineal, son aquellos que tienen una ecuación donde no hay un comportamiento lineal, sino que puede ser que una variable aumente de forma exponencial, normalmente de forma exponencial, que entra una con un poquitico que uno un poquitico de fuerza, mm, obtiene unos resultados muy grandes. Voy a hablar un ejemplo de un sistema lineal y otro no lineal. Un sistema lineal, supóngase que a medida que usted haga fuerza, va a arrastrar una masa grande, ¿cierto? A medida que usted haga fuerza, si usted aplica más fuerza, arrastra mucho más masa. Y a medida que aplique mucho más fuerza, la cantidad de masa puede ser un poco mayor, ¿cierto? Un sistema no lineal puede ser el sistema de un gato hidráulico, ¿cierto? Con lo que levantan los carros para hacerle mantenimiento, o para cambiar una llanta, o qué sé yo. Con un poquitico de fuerza que le haga a través de una palanca, la fuerza de la salida, que es la que va a levantar el carro, es mucho mayor, es mucho mayor. Eso es un sistema no lineal, ¿cierto? La gran mayoría de los sistemas son no lineales, ¿cierto? La gran mayoría. Bueno, entonces, ¿cómo puedo representar todos esos modelos matemáticos? Yo lo puedo representar a través de ecuaciones diferenciales, y esas ecuaciones diferenciales normalmente están en función del tiempo. Son una segunda derivada, la primera derivada, el término independiente y la variable de entrada. O a esa función, a esa ecuación diferencial, yo le puedo aplicar transformada de Laplace y aplicándola, haciendo una función de transferencia, voy a tener todo en función de la frecuencia. O sea, aplicándole transformada de Laplace a una ecuación diferencial. Puedo hacer un diagrama de bloques, puedo hacer un diagrama de flujo, o puedo hacer espacios de estado. Estos son diferentes maneras para hacer una representación de modelos, ¿cierto? Los más usados, las ecuaciones diferenciales, pero tienen un desarrollo matemático muy dispendioso, por decirlo así. La función de transferencia facilita cuando usted tiene un modelo regido en función del tiempo, usted le aplica la transformada de Laplace y puede obtener la función de transferencia y ya pasa de función del tiempo a función de la frecuencia y es un poco más fácil trabajar. Y los espacios de estado. Estos tres modelos, digamos, son los más utilizados. El diagrama de bloques y el diagrama de flujo, pues, son menos utilizados porque para el diagrama de bloques normalmente uno utiliza el MATLAB. Tiene que utilizar el Simulink, que de hecho ustedes tienen en el foro, tienen los links para
instalar el MATLAB con la herramienta Simulink porque lo vamos a necesitar en el curso. Bueno, representación de los modelos. Entonces, los modelos yo puedo representar un modelo matemático, yo lo puedo representar con principios físicos o con principios matemáticos. Y el modelo gráfico puedo utilizar herramientas de software especializada. Nuestra institución tiene la herramienta el MATLAB, que usted lo puede descargar en su computador, su versión libre, con el link que se les dio, o también lo puede trabajar en línea, como usted lo desee. Bueno. El modelo matemático, en el modelo matemático, pues nosotros vamos a partir de unos principios físicos que rigen el comportamiento y luego vamos a hacer, lo podemos hacer, ese modelo matemático de dos maneras. Podemos aplicar el principio de funcionamiento físico a través de las ecuaciones, ¿cierto? O podemos hacer unos experimentos de identificación de sistemas. Por ejemplo, yo, digamos que me recuerdo que en un momento dado, haciendo un control inteligente para un sistema de llenado de tanques y caudal, nosotros no obteníamos fácilmente por un modelo matemático una válvula para controlar el llenado de un tanque. Entonces obtenimos de manera experimental el modelo matemático. ¿Qué quiere decir de modelo experimental? Ir al laboratorio, tomar datos, hacer mediciones, y esas mediciones le aplica a uno lo que es la regresión lineal. Y le aplica pues estadística, y realmente ahí vamos a tener un modelo aproximado a lo que es el modelo real, ¿cierto? Entonces, aquí decía, estos modelos matemáticos, los que más vamos a utilizar nosotros en este curso son, les decía ahorita, las ecuaciones diferenciales, la función de transferencia y las ecuaciones de estado, ¿cierto? Esos son los que más vamos a utilizar nosotros en este curso. El modelo gráfico, pues no es tan utilizable, pues no se va a dejar de mencionar acá, pero realmente es muy poco utilizado ya, y cada día salen mucho más software, mucho más versátil que estos modelos gráficos. El uso ya es realmente muy poco. Bueno, cuando vamos a hacer un modelo, por ejemplo, eléctrico, nosotros, un sistema eléctrico, tenemos resistencias, tenemos bobinas, tenemos condensadores, ¿cierto? Y tenemos pues las señales de entrada. Nosotros podemos tener corriente, puede ser la señal de entrada, puede ser corriente o puede ser voltaje. Si tenemos un sistema masa resorte, un sistema mecánico que tiene amortiguador, muelle y masa, ¿cierto? El sistema a controlar es la velocidad o la fuerza. En un sistema de movimiento rotacional, lo que tenemos es el tipo de disipador, es el amortiguador giratorio. Tenemos un muelle y tenemos el momento de inercia, que sería pues como la salida de ese movimiento mecánico. Y un sistema hidráulico, tenemos la resistencia de la tubería, ¿cierto? Que recordemos que una tubería, entre más pequeña sea, la resistencia es un poco mayor. Tenemos un componente de retardo por inercia y el tanque de almacenamiento, ¿cierto? ¿Y qué vamos a controlar? Vamos a controlar presión o cantidad de flujo que tengamos. Estos son clasificaciones de modelos para mirar algunos componentes de sistemas modelados, ¿cierto? Entonces, en un sistema mecánico, los sistemas modelados lo vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿cierto? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que fuerza es igual a masa por aceleración. O que más bien, que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y para los sistemas de rotación,
vamos a aplicar que la sumatoria de los torques que actúan alrededor de un eje es igual al producto entre el momento de la inercia y la aceleración angular, ¿cierto? Es la misma ley de Newton, pero aplicada a sistemas rotacionales. Estos son conceptos físicos que nos sirven para simular un sistema. Muchachos, me están llamando de la universidad. Denme un segundito que no sé de qué se trata. Vamos a mirar a ver aquí. Denme un segundito, por favor. Muchachos, discúlpenme que es que me llamaron de la universidad por una dificultad con un estudiante, pero ya estoy aquí. Ofrezco disculpas por interrumpir. Eh, Vamos a continuar con la presentación, muchachos. Eh, ¿Me están escuchando, muchachos, allí? Muchachos. Sí, señor. Sí, profe. Ah, bueno, disculpe. Bueno, listo. Entonces, retomamos, muchachos, que los sistemas mecánicos normalmente se rigen por la segunda ley de Newton. Si es un sistema traslacional, la segunda ley de Newton, que es igual a la sumatoria de las fuerzas
la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Y si es un sistema rotacional, es la sumatoria de los torques que actúan alrededor es igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos la diferencia entre un sistema traslacional y un sistema rotacional? Un sistema rotacional es un motor, rotacional. Y traslacional es que se traslada de un lugar a otro. Un sistema masa-resorte lo rige la segunda ley de Newton, ¿cierto? La segunda ley de Newton. Entonces, tenemos que hay un desplazamiento a través de por ejemplo, un sistema masa-resorte, un sistema del péndulo de una campana, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese es un sistema traslacional, ¿cierto? Hay un desplazamiento de un lugar a otro de una masa. Bueno, entonces, eso está regido por la segunda ley de Newton. Entonces, aquí tenemos un resumen, esto es una tabla resumen que tenemos de los diferentes sistemas que se pueden, todos estos son sistemas mecánicos, entonces tenemos todos los elementos de fuerza que se le aplican y esto es un resumen para los movimientos traslacionales y los movimientos rotacionales, ¿cierto? Es un resumen de lo que, inclusive el documento que está como base para el curso, ¿cierto? Bueno. Con más detalle, esto es simplemente una tabla, con más detalle veamos aquí un sistema traslacional. Esto es un sistema masa-resorte. Esto es un resorte con coeficiente de elasticidad K. Esto es una masa. Esto aquí arriba es una viga y aquí le vamos a aplicar una fuerza hacia abajo, ¿cierto? ¿Cierto? Esa sería la señal de entrada. Cuando es como si uno tuviera, digamos, aplicarle una fuerza a un sistema masa-resorte y entonces el resorte se va a encoger. Este resorte aquí se encoge, entonces cuando se coge tiene un amortiguamiento, ¿cierto? Porque si no se estrellaría del todo, que eso está representado por C1, es un sistema de amortiguamiento. Esto lo tienen inclusive los ascensores, tienen este sistema, un sistema de amortiguamiento. Entonces ya hacemos un diagrama de cuerpo libre, esto es un diagrama de cuerpo libre, como lo hace uno en física cuando uno ve física mecánica. Actúan tres fuerzas, la fuerza hacia abajo, que es la fuerza de entrada, la que yo le estoy aplicando, y esto tiene dos fuerzas hacia arriba, la fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, tomando como un sistema de referencia hacia abajo, que sería la fuerza de entrada, y hacia arriba serían negativas, las otras dos, porque mi sistema de referencia positivo sería hacia abajo, entonces la fuerza hacia abajo menos las otras dos fuerzas, digamos que es la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, masa por la aceleración, la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento, ¿cierto? Y esta fuerza, la fuerza de la constante del resorte, que sería la fuerza K1, es igual a K por la elongación del resorte. Y la fuerza 2 es igual al coeficiente de fricción por el desplazamiento del amortiguador. Entonces, al sumar todo esto, me va a dar una ecuación de segundo grado, que es la ecuación diferencial que rige un sistema mecánico traslacional. Entonces, mire qué es lo que estamos, en síntesis, qué es lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo es un modelado de un sistema mecánico regido por la segunda ley de Newton. Sistema mecánico, teniendo en cuenta todas las fuerzas que actúan. Bueno. Este es un sistema rotacional. Esto es un motor eléctrico, ¿cierto? Que la señal de entrada es el torque que le estamos aplicando, el torque para vencer la inercia,
del motor y que el motor pueda regir, y la señal de salida puede ser la velocidad angular o el ángulo de giro del eje que se puede tener en cuenta. Entonces aquí tenemos que la sumatoria de las fuerzas la sumatoria del torque es igual al momento de la inercia por el desplazamiento, ¿cierto? Por la aceleración, perdón. Y esa aceleración es la derivada del desplazamiento y me da una ecuación diferencial que rige el comportamiento de este sistema mecánico. Y en un sistema eléctrico, pues el sistema eléctrico es de pronto más conocido. Ya tenemos una corriente en un condensador que es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. En una bobina, el voltaje en la bobina es igual a la bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y en la resistencia, el voltaje en la resistencia es igual a la resistencia por la corriente en el tiempo. Bueno, entonces, digamos que son las ecuaciones matemáticas para definir, digamos, los modelos. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí, cuando vamos a modelar un sistema eléctrico, pues se hace tal cual como se hace en circuitos eléctricos, se define cuántas mallas hay, cuántos nodos hay, se aplican las leyes de Kirchhoff para la corriente, o se aplican las leyes de Kirchhoff para el voltaje, y se debe tener en cuenta la corriente por la bobina, el voltaje en el condensador, que dicho sea de paso, tanto la bobina como el condensador son elementos almacenadores de energía, ¿ya? Entonces, ahí se tienen en cuenta las variables, se hacen unas recomendaciones a tener en cuenta pues, en los sistemas eléctricos. En términos generales, muchachos, esto es como bueno, aquí hay otro ejemplo de un sistema electromecánico, pues para ir terminando. Es un sistema electromecánico partido en dos, un sistema eléctrico, el eléctrico y el sistema mecánico de carro del desplazamiento del rotor, y se divide en dos partes para hacerle el análisis independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los sistemas electromecánicos o mecánicos, hidráulicos o eléctricos son demasiado grandes, se puede dividir en dos partes para hacerle el análisis. Bueno, básicamente aquí tenemos un sistema de nivel y caudal, aquí hay un llenado de un tanque, lo que se está controlando, por ejemplo, es el nivel del llenado de este tanque, y el agua, por aquí hay una restricción, una resistencia, y el agua es la que va a salir por acá. Pero esta agua que va a salir por acá, nosotros estamos siempre midiendo el nivel del tanque, y de acuerdo al nivel se va a abrir esta llave. Si el nivel está muy bajito, esta llave se abre mucho más amplia, pero si el nivel está muy alto, esta válvula se va a cerrar. Entonces ahí explicamos digamos, el análisis que se hace con relación al llenado de un tanque. Bueno, esto es básicamente pues como lo que quería explicar en el día de hoy, pero adicionalmente también quería mostrarles, muchachos, la guía, que es el derrotero para el trabajo que se debe presentar, ¿cierto? Lean determinadamente la guía, vayan realizando las actividades, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, pues siempre yo voy a estar conectado. Voy a repetir en los horarios, déjenme, busco por aquí porque no me los sé. Los horarios de atención sincrónica son los lunes de 8 a 9 p.m. y los jueves de 7 a 8 p.m. Estos horarios también están colocados en el foro, ¿cierto? Ahí dicen los horarios en que estoy atendiendo a los estudiantes. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Alguna inquietud, muchachos? ¿Alguna duda? No, profe, hasta ahora no, ya pues mirarse la actividad.
Cuando llegue la actividad, y, sí, y para eso voy a estar yo todos los lunes y todos los jueves. Y aún así, muchachos, no importa que no sea la hora, ustedes pueden escribir. No sé, a ustedes les llegó por el team una invitación. Yo hice un grupo con ustedes en el team y en ese grupo también me pueden escribir. Y normalmente yo estoy contestando, mirando el team unos 2 o 3 veces al día. Cualquier pregunta que tengan ahí, pues obviamente no se la voy a responder ahí mismo, porque si son las 10 de la mañana o las 2 de la tarde, es posible que yo esté en reunión, pero normalmente yo se lo miro por la mañana, al mediodía y por la tarde nada más también lo estoy mirando, el team. Pero los horarios en que yo estoy fijo para cualquier pregunta son los horarios que ya les mencioné, pero también a través del foro, también ustedes pueden preguntar. El correo interno que tiene el curso también lo pueden utilizar, ¿cierto? Para dudas, inquietudes, que también estoy respondiendo el correo interno que tienen. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Por el momento no, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, si no hay dudas, en la medida en que se presenten, yo voy a estar siempre conectado. ¿Se fijaron lo del team, muchachos? Porque nadie me ha escrito. Entonces yo creí que era que teníamos dificultad. Yo le escribí a mi directora si ella veía el team. Me dijo, sí, yo lo veo aquí. Entonces le dije, los estudiantes también, porque a todos los escribí. Entonces verifiquen y si alguien me escribe, pero están inscritos en el team para que nos podamos tener una comunicación. Y esta grabación yo la voy a colocar y la presentación también la voy a colocar, muchachos, para que les sirva de guía, para que la vuelva a ver, para que pueda repasar. Y los ejercicios que se colocan para esta actividad son muy parecidos a los que están desarrollados en la guía. Así que cualquier duda, cualquier inquietud, muchachos, no duden en preguntarla, que aquí estoy para atender las dudas y las inquietudes que cada uno de ustedes tenga. Una feliz noche, pues, y que la pasen muy bien, muchachos. Listo, profe, muchas gracias.